tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Profesionistas por el Progreso con Marco Antonio Méndez. Su servidor Juan Martínez llevará la emisión del día de hoy. Recordarles que el programa pasado tocamos un tema muy importante que fueron las propuestas de egresados politécnicos hacia el nuevo gobierno, hacia el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que encabezará a partir del 1 de diciembre de este año. Y como invitado tenemos el día de hoy al ingeniero Gerardo Castilleja Chávez. Voy a hacer una presentación muy breve del ingeniero. Es ingeniero electrónica por la ESIME, ha trabajado con el grupo Lyndon LaRouche desde 1990, tiene una especialidad en la economía física dentro del Instituto Schiller, del cual también es miembro. Asimismo, es subdirector del Centro de Estudios de Economía Física, fundado para exponer las ideas del economista físico Lyndon LaRouche. Bienvenido, ingeniero. Pues, gracias. como mencionaba aquí, el programa pasado tuvimos las propuestas de tres ingenieros que seguramente conoce muy bien: el ingeniero Bernabé Nestroza, el ingeniero Arturo Palencia y el ingeniero Filemón Bravo, especialistas cada uno en sus rubros, quienes nos platicaron de varias propuestas para el nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel. Usted nos va a hablar acerca de una propuesta en tema económico y de señalamientos muy importantes que la ciudadanía debe saber. Sí, gracias por la invitación, Juan. Un gusto siempre estar aquí en el programa. Sí, creo que vale la pena abordar toda la visión. El programa económico se puede abordar porque aún todavía es muy incompleto. Lo que han dado son partes de lo que se pretende hacer. Está el programa de desarrollo que presentaron, pero también hay generalidades. Todavía no se está explicando los cómo, ¿no? Claro. Yo quisiera hacer primero algunos comentarios de lo que consideramos no se debe de hacer y luego pasar a la propuesta de lo que sí consideramos que tiene que llevar a cabo este histórico gobierno, ¿no? Y las expectativas tan grandes que hay, porque naturalmente el voto de la población fue un voto porque la población está harta de un sistema, de un programa que no funciona. Y no es un asunto de que no lo hace funcionar porque está el PRI o está el PAN, simplemente no funciona. Y esto es algo que ha quedado claro. De hecho, es una ola mundial que está ocurriendo, ¿no? Hay elecciones recientes en otros países. En Italia fueron elecciones en marzo y la población hizo exactamente lo mismo. Votó a los partidos viejos y le dio la oportunidad a partidos nuevos que están presentando una alternativa de desarrollo. El propio Trump llegó porque él prometió recobrar el empleo industrial en Estados Unidos, porque él hizo otras propuestas que de hecho algunas sí ha cumplido. Él dijo que no iba a haber más guerras de intervención en otros países para cambios de gobierno, cambios de régimen, lo está cumpliendo hasta ahora. Pero la gente quiere progreso, quiere empleo, quiere futuro. Y eso es el mismo mensaje que se le está dando a Andrés Manuel. La gente votó por eso. No solo es el rechazo a un partido, no, es que la gente quiere futuro. Así que yo empezaría, Juan, primero por algo que es, creo que la decisión, la parte, digamos, más errónea que tiene el actual gobierno virtual, el gobierno de AMLO, el futuro gobierno futuro gobernante, que es lo que acaba de presentar en forma de entrevistas la futura secretaria de Gobernación, Olga Cordero Sánchez, la exministra, donde ella ha estado hablando en medios internacionales de una legalización de la marihuana, una legalización de las drogas. No es algo nuevo, ¿no? De hecho, ella es una persona que incluso en la Suprema Corte lo ha planteado, y hay naciones que ya lo llevaron a cabo, como Colombia. Pues veamos en pocas palabras qué significa. Yo creo que no hay una comprensión en México de qué significa legalización de drogas. Y te lo digo porque he hablado con bastantes personas que tienen una idea todavía muy, yo te estaba diciendo antes de empezar el programa, muy primitiva de lo que es legalizar. Legalizar drogas no es encontrar las drogas en la tienda de la esquina y que sea legal el comercio de comprar y vender. No. La legalización de las drogas es un asunto estrictamente de finanzas internacionales. Significa que el comercio de estupefacientes, porque ya no es tráfico cuando es ilegal, cuando es legal es un comercio.
Un comercio de drogas establece de inmediato que el país acepta que va a tener un rubro más de exportación. Además de exportar materias primas o de exportar productos elaborados, va a exportar estupefacientes. Ya sea que lleguen semifabricados o fabricados por completo o fabricados dentro del país, pero casi todo es mercado de exportación. Y como tal, se exporta y se obtienen divisas por esa exportación. La banca internacional, el Fondo Monetario, que está muy atento de esto y presiona para que los países legalicen las drogas, está muy contento con esto y felicita a los gobiernos que lo hacen. ¿Por qué? Porque ese dinero que se obtiene de la exportación de estupefacientes se obtienen divisas con las que se paga la deuda. Entonces para la banca es algo, la banca liberal occidental es algo perfecto. Es un círculo redondo. Pero claro, entonces, ¿quién es el afectado? Pues el afectado somos los que estamos dentro del circuito de drogas. Porque esa idea romántica de que se reduce la violencia, bueno, pues vean a Colombia. Colombia legalizó hace 2 años. Y vean, de la violencia, vean los índices, están disparados otra vez. Y con el agravante de que la economía colombiana ahora tiene un ingreso que entra para pagar la deuda, o sea, no entra para desarrollo, no entra para obra pública ni nada, y además se le tiene que considerar al narcotraficante un empresario. Ya no es el capo, ya no es el sicario, ahora es el señor empresario al cual no se le puede perseguir por los crímenes que haya cometido. De eso. Entonces, es un error completo que yo espero y muchos esperamos que se rectifique. Es una propuesta, la van a someter a un referéndum. Sí, porque se menciona mucho el tema de someterlo a un diálogo. Creo que el discurso de Andrés Manuel ha sido ese, someter todo a una consulta, a un plebiscito, y que la ciudadanía opine. Pero pues realmente el trasfondo de esto que usted nos platica, pues es un tema grave y mucha gente no lo ve de esa forma, ¿no? Lo ve como algo simplista, como un tema de poder reducir los índices delictivos, pero realmente hay un trasfondo, ¿no? Hay una presión mediática a nivel mundial para que los gobiernos tomen la decisión de legalizar las drogas, ¿no? Y volver, como menciona también, al capo como un empresario, como un generador de ingresos al país, ¿no? Entonces, esos señalamientos son muy graves. Yo creo que sí, el gobierno debe reconvenir, el nuevo gobierno, y no dar estos temas al aire, porque finalmente la ciudadanía a veces sobreentiende las cosas, ¿no? Este tema ha sido muy controversial y no es de ahora, ¿no? Incluso el expresidente Fox, recordemos, insistió mucho también en ese tema, a lo mejor con otra óptica muy diferente o similar a la que usted plantea, pero el punto es el mismo. Realmente, ¿qué va a pasar si el día de mañana sí se acepta, o más bien la ciudadanía acepta mediante estos referéndums, que las drogas, o en este caso la marihuana, se legalice? ¿Realmente van a bajar los índices delictivos? ¿Realmente se va a contrarrestar la inclusión o la participación de jóvenes en actividades o conductas antisociales? No lo sabemos. Pero hay una cosa más grave que mencionar, además, Juan. Cuando ves la economía de un país y ves cuál es la generación de la riqueza de esa nación, cuando tú contaminas los ingresos que se obtienen por una actividad lícita, el industrial que produce un bien, ¿no? El agricultor que arriesga para sembrar, obtener la cosecha y comercializarla, todo ese proceso económico es contaminado por un dinero sucio. Uno puede decir, finalmente, pues es circulante que entra. No. Hay un problema físico. El problema que tenemos es que los economistas, y voy a hacer una crítica, porque de las escuelas de economía, públicas, privadas, extranjeras, nacionales, todas enseñan básicamente esta variedad de economía que se llama el liberalismo económico o el neoliberalismo, y a veces algunos estudian marxismo colectivista con alguna variedad. Finalmente es básicamente el mismo, pero son ideas absolutamente inútiles. En pocas palabras, es inútil lo que están enseñando en economía, porque para esta enseñanza económica lo que tiene valores es el dinero, y la riqueza se mide en dinero. Es absurdo. El valor no tiene un valor per se.
el dinero es un factor de cambio y se da para facilitar la economía, el intercambio de bienes, pero no tiene un valor en sí mismo. Entonces una economía no es rica porque tenga muchos billetes guardados abajo de un colchón. Una economía es rica porque tiene capacidades productivas, capacidades crecientemente productivas. Podemos dar muchos ejemplos, Japón, China, ¿no? Entonces, ahora sí, quisiera yo cerrar ahorita el tema, no debe hacerse esta medida y mucho menos basada en un pragmatismo de que es para obtener divisas que nunca entrarían del desarrollo del país, sino se centrarían únicamente en pagar más deuda. Otra de las cosas que tampoco, que pensamos que se tienen que empezar a orientar es, necesitamos definir si queremos ser una economía industrial. Si México se pretende ser una economía industrial moderna, que es a lo que toda nación aspira, pero hay que expresarlo en forma clara. ¿México sí debe ser industrial o no? Yo creo que todo mexicano medianamente informado va a decir, claro que sí, tenemos una economía industrial. Bueno, para tener una economía industrial necesitamos 3 factores, y es ahí donde tenemos que ser muy claros con el nuevo gobierno de AMLO, y es primero que nada tener una fuerza laboral calificada. Sí tenemos sectores altamente calificados, no son muchos. Necesitaríamos tener un gran programa de capacitación. Especialmente tenemos carencias, por ejemplo, en mano de obra calificada, en la capacidad de máquinas, herramientas, ¿no? La fabricación. Necesitamos todo lo que son las manufacturas avanzadas, el sector químico, en fin. Esa fuerza laboral alta que sea productiva, y eso nos lleva al tema de los salarios. Tú no le puedes decir a un empresario, a un industrial, oye, tienes que duplicar el salario porque la gente gana muy poco, evidentemente gana poco, pero ¿cómo vamos a hacer para que la industria, la empresa pueda pagar el doble o el triple o el cuádruple de lo que está pagando? Tiene que haber una elevación de la productividad, y eso se logra primero tiene que haber una capacitación para que el empleado, el obrero, sea más productivo, pueda producir más con menos. Se requiere, el segundo factor, además de una fuerza laboral, se requiere pues, una base industrial. Necesitamos desarrollar proyectos y tenemos que esforzarnos porque el país necesita con urgencia todo un sector, tanto de manufactura avanzada como agrícola. Tenemos un ejemplo. Cuando se hizo el primer censo en los Estados Unidos, el primer censo en 1790, Estados Unidos tenía 90% de toda su población económicamente activa eran campesinos, 90%. Para 2 siglos después, en 1990, la cantidad de estadounidenses dedicados al campo era del 3%. Muy bien, vamos a ir a un corte y vamos a retomar el comentario del ingeniero Castillejas al regreso. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó.
Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme. Regresamos a nuestra emisión de Profesionistas por el Progreso y estábamos escuchando al ingeniero Castilleja que nos estaba platicando acerca de propuestas en este sentido del tema económico. Sí, yo decía hace unos momentos que evidentemente tenemos un problema de bajos salarios, son extremadamente bajos, son escandalosamente bajos, y que la forma de elevar esos salarios va a ser a través, la única forma es elevar la productividad. Y eso se logra a través de un programa, a través de, naturalmente, una capacitación, y el Estado también tiene que poner una gran parte, un esfuerzo, porque se tienen que desarrollar manufacturas. Debe de haber un programa, por ejemplo, tenemos que cambiar nuestra orientación hacia China. De China es un desbalance tremendo en nuestra balanza comercial porque estamos es un desbalance 10-1, ¿no? Por cada dólar que mandamos ellos nos maten 10. ¿Pero qué estamos importando? Cuestiones totalmente, digamos, inútiles para la economía, que podrían fabricarse perfectamente aquí, ¿no? Desde ropa, zapatos, que la producción nacional los podría perfectamente suplir. Tenemos que importar bienes de capital, maquinaria. Hace un momento comentábamos, pues todavía nuestra manufactura está basada en tornos mecánicos, eso ya es del pasado. Se hace corte con plasma, corte con láser, y así funcionan las manufacturas. Eso es lo que tiene que adoptar México, con rapidez.
yo quería entrar, además, bueno, entrando al tema del salario, nada más para concretarlo, si elevar los salarios necesitamos elevar rápidamente, para poderlos elevar, tenemos que elevar la productividad en cada región del país. Cada región es susceptible de mejoras, pero para mejorarlo se requiere inversión, básicamente del Estado, es la principal inversión, naturalmente que tiene que estar abierta la inversión a privados, incluso extranjeros, pero básicamente en cuestiones estratégicas tiene que ser inversión del Estado. Y a esa inversión me refiero en la construcción de los grandes proyectos de infraestructura, que lo vamos a abordar, qué es lo que tendría que estarse haciendo para tener la infraestructura necesaria en términos de energía, agua y transporte. Y es ahí donde el nuevo gobierno pues tiene gente importante que entiende de infraestructura. Yo creo que uno de los hombres más talentosos que tiene en su gabinete López Obrador es el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Pero necesitamos más gente de ese nivel. Ahora, ¿qué es lo que se requeriría? Tenemos que elevar la frontera agrícola del país. Necesitamos un programa, más que un programa, una revolución hidráulica. No hay una sola obra de gestión de agua significativa en los últimos 36 años. Es real. Llevamos 6 sexenios sin una obra importante de gestión de agua. ¿Qué se ha hecho en los últimos 36 años? Pues unas cuantas presas que se cuentan con una mano, pero son presas de generación hidroeléctrica, no son de gestión de agua. ¿Qué pasó con los proyectos que ya había en los 70s para gestionar agua del sur al norte, ¿no? Del sureste del país al norte? ¿Qué pasa con los proyectos como el Plino, el Plan Hidráulico del Noroeste para llevar agua de Nayarit a Sonora? Bueno, ahí están, se siguen empolvando y pasan otros sexenios y se siguen empolvando. Son totalmente factibles de hacer. Eso es lo que tiene que presentar AMLO. Yo me atrevo aquí a comentar una anécdota. En la campaña que estaba llevando a cabo AMLO, en la primera campaña del 2006, un amigo mío estaba en Sonora, en Ciudad Obregón, llegó López Obrador a hacer campaña, y un grupo de agricultores que han promovido, y nosotros los hemos estado acompañando, han promovido el Plan Hidráulico del Noroeste, se acercaron a AMLO y le dijeron, queremos presentarle este plan. ¿En qué consiste? ¿Cómo vamos a llevar agua de Nayarit hasta Sonora? Todos los que tienen que hacer en cuestión de obra, ¿no? Los canales, los túneles, las presas, porque hay presas ahí, pero hay que hacer más y conectarlas, el trasvase de agua. Y AMLO lo que escuchó muy atento, cuánto iba a necesitarse, y le dijeron, bueno, ¿usted lo va a apoyar? Y la respuesta en ese momento de López Obrador fue, dejen que llegue y lo hago. Cuando la idea es que lo incorporara dentro de su campaña y que dijera, miren, dentro de mis propuestas de campaña está construir este proyecto. ¿Por qué? Porque va a dar tal beneficio, y aquí está todo un equipo, productores, ingenieros, hasta la propia universidad estaba involucrada en ayudar a desarrollar ese proyecto. Bueno, eso es lo que tenemos que proponer ahora. Proyectos hidráulicos, el país necesita con urgencia gestionar el agua en grandes volúmenes. ¿Cuál es el problema inmediato que tenemos? Que el 5 de junio, todo el mundo lo sabe, el presidente Peña firmó 10 decretos y la prensa, no sé si fue porque no lo entendió o no quiso entenderlo, no son decretos netamente privatizadores. Una parte del agua se va a privatizar, pero la mayor parte no se va a privatizar. La mayor parte del agua no se va a tocar. Son proyectos para dejar intacta el agua. Se consideran zonas de reserva. Y las cuencas se prohíbe establecer el sistema de trasvase. De manera que tú tienes mucha agua, por ejemplo en Nayarit, y quieres trasvasarla a Sonora, y la ley ambiental y los decretos no puedes transportar el agua, porque el agua tiene una cultura de estar ahí, no hay que moverla. Ese es uno de los graves errores. Pero es un decreto lo que firmó el presidente Peña. Finalmente el decreto pues se puede anular, porque antes del decreto presidencial está la ley de aguas, y aunque la ley de aguas haya sido modificada, está la Constitución, ¿verdad? Y hay artículos que amparan, como el 28, que amparan perfectamente el uso
del agua, pues es un derecho humano. Tú no lo puedes restringir. La gente tiene necesidad del agua para su vida, para la agricultura. Tiene que haber. Entonces, ahí el gobierno de Andrés Manuel todavía no nos ha presentado ninguna estrategia del agua. Solamente está la mención del propio Andrés Manuel de que no va a haber privatización de agua. Eso está bien, pero es absolutamente insuficiente. Tiene que estar ya proyectando a quién va a poner en Conagua. Conagua es una institución pública que no hace ingeniería. Es un organismo de normatividades. ¿Dónde está el área de planificación de Conagua? No existe, porque no hace ingeniería. Todos son proyectos que se licencian. Sí, se contratan empresas principalmente extranjeras, de Israel, de Estados Unidos, no sé. Entonces tiene que haber una estrategia de agua, es fundamental, tan importante como la de energía. Así que si el plan que está elaborando Andrés Manuel, donde ha mencionado vamos a construir 2 refinerías, ayer se estaba diciendo que iban a hacer refinerías con tecnología hindú, que son más rápidas, yo no conozco esa tecnología, no puedo opinar sobre ella, que quieren hacerlas en 3 años. Lo que estoy presentando es la estrategia integral de energía, tiene que incluir no solamente 2 refinerías, eso es algo innecesario, algo necesario pero no suficiente. Cuando se les preguntó en el tercer debate a los candidatos si respaldarían la energía nuclear, la respuesta de Andrés Manuel fue que no. Varios. El único que dijo lo estudiaríamos es Mid, pero nadie fue un explícito sí. Ahora veamos cuál es el estatus de la energía nuclear en el mundo. China está construyendo en este momento 34 plantas nucleares. Los propios asiáticos en general, hay un resurgimiento por la energía nuclear, hay tecnologías nuevas, más seguras, las plantas son de alta potencia. ¿Por qué la energía nuclear es superior a cualquier otra forma de generación? Por su altísima eficiencia. No puede competir, ningún sistema actual de generación de energía compite con lo nuclear. Y estamos, como lo hemos mencionado en otros programas, estamos a punto de alcanzar, en cuestión de una generación, en menos de 30 años, la humanidad va a alcanzar una revolución en la generación de energía. Y me refiero a la fusión nuclear. Las plantas actuales son de fisión, y es una tecnología importante, adecuada, que se desarrolló en los 50s. Ya lleva más de casi 60 años. La fusión representa un salto enorme dentro de la energía nuclear, porque las tasas de generación de energía son muy superiores, porque no genera desperdicio nuclear, la fusión nuclear, y porque el combustible que usa la fusión pues es un combustible que se obtiene fácilmente del agua de mar, o se puede traer, por increíble que parezca, se puede traer de la luna. El helio 3 lunar, ¿verdad? Es tan eficiente la generación de energía que es costeable traerlo. Entonces, queremos ver el programa nuclear del gobierno. ¿Que puede rectificar López Obrador? Decir, bueno, pienso que no, pero ahora que me están asesorando, México tiene que tener un programa nuclear, como el que desarrolló en los finales de los 70s, con López Portillo. Estaba la propuesta. Sí, fíjate, Gerardo, que en una reunión que tuvimos con el director actual de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente él nos dio a conocer los planes que tenían de expansión y de generación de energía eléctrica. Y precisamente fue una de las preguntas que le comenté, de los planes. Hablaste de hidroeléctricas, de termoeléctricas, etcétera, pero nunca hablaste de energía nuclear. Y bueno, la respuesta, y bueno, le puse los ejemplos de Francia, Estados Unidos, que tienen muchísimas plantas de generación eléctrica, ¿no? Entonces me dijo, bueno, realmente como Comisión Federal de Electricidad, sí también participamos en las organizaciones de energía nuclear. Sin embargo, no hay una política, ni actual ni futura, en ese sentido. A pesar de que pues, los 2 reactores que tenemos, Laguna Verde, pues ya tienen más de 30 años, ¿no? Tienen todavía otros 25, 30 años de funcionamiento. Sí, pero no hay un plan de aumentar. Bueno, los resultados ¿cómo han sido? Yo supongo que positivos, porque ahí están trabajando, claro. No tienen problemas de seguridad, que es lo que muchas veces se piensa,
que pudiéramos tener en una planta nuclear, y sin embargo, si funcionan bien, si tienen buenos resultados, ¿por qué no pensar en tener más plantas nucleares? Claro, una cualidad del estadista es que el estadista tiene que ver 50 años al futuro. Obvio. Aprender a ver al país desde el futuro, aprender a ver el presente del país desde el futuro. Entonces, naturalmente que tenemos que cambiar la matriz energética del país. Por razones tan obvias de que, bueno, el hidrocarburo va a empezar a decaer, claro, y que necesitamos una energía de mayor densidad que el propio hidrocarburo. Y el petróleo ya está bien dejarlo de usar para quemarlo. Tiene otros usos más nobles. Toda la petroquímica se tiene que restablecer a nivel nacional por la enorme frontera que tiene. Ahí también requerimos un plan, una estrategia que ya debe estar trazada por el gobierno López Obrador, cómo rescatar la petroquímica. Porque no solamente se partió a Pemex y se le fue vendiendo por pedazos, sino que además las propias petroquímicas están funcionando con muy bajos niveles de eficiencia. Tenemos que construir más petroquímicas, no solo refinerías. Sí, efectivamente, y hace un momento precisamente hablaste de los sueldos tan bajos que se tienen en México, y que eso se pueden, el dinero no se puede inventar, se tiene que producir, ¿no? La riqueza. En ese sentido tienes que tener trabajadores eficientes. La industria debe ser eficiente en sí misma, y si tienes energía limpia y energía barata, eso te puede dar la eficiencia para que hagas ese diferencial de costo-beneficio, ¿no? Y entonces sea realmente atractivo el subir los sueldos y los sueldos mínimos a un sinnúmero de trabajadores que están participando en la industria. Sí, tenemos ahí la propuesta que se mencionó hace tiempo, la escuché, pero no se ha vuelto a remarcar, hay que reactivar el Instituto Mexicano del Petróleo. Así es. Hay que reactivar el Instituto de Investigaciones Eléctricas, hay que reactivar al Instituto de Investigaciones Nucleares, como los generadores, ¿verdad?, de los requerimientos del día a día de la tecnología, ¿no? Comprar la tecnología que nos hace falta y que requerimos con urgencia, pero desarrollarla. Ahora, por supuesto... pero además no comprarla solamente, sino tener transferencia de tecnología. Ah, sí, que era uno de los planes que se tenían en los 70s, que México intercambiaría petróleo por tecnología. Así es. Una forma muy inteligente de hacerlo. Ahora, eso es por el área de agua, que no hay un plan definido todavía, pero sí hay proyectos, hay planes. El Pligón, el plan hidráulico del Golfo Norte, el Plino que mencioné, está toda una tecnología nueva que está dando enormes resultados, que es la ionización atmosférica, que aquí se hicieron pruebas muy exitosas. Israel usa ionización para aumentar las lluvias. Hay que tener grandes proyectos, hacer toda la investigación necesaria en términos de agua, de gestión. Claro. En energía, naturalmente tenemos que tengan un plan integral que incluya. Gerardo, vamos a un corte y regresamos para seguir desarrollando estas ideas. Para sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile, y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile, y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó.
Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. ¿Sí? ¿Por ahí nos vamos? Me parece perfecto. Ok. Listo. Bueno, mi estimado Gerardo, pues nos llegó aquí una pregunta del público. El ingeniero Guillermo Almaraz del Instituto Politécnico Nacional hace una pregunta pues de la preocupación de muchos mexicanos y que es de la actualidad. Nos dice así textualmente: ¿cuál es el precio real que tendrá la gasolina en los 3 primeros años de su gobierno? Yo supongo que de Andrés Manuel López Obrador, sin fluctuaciones, porque está golpeando a las clases vulnerables de manera muy fuerte. Sí. Bueno, yo creo que primero se tiene que entender que la gasolina es un insumo básico, ¿no? De la industria, de la gente, de todos. Aquí lo que hay que entender es que el país está importando una cantidad enorme de gasolinas, producto de la desinversión en Pemex. Tenemos 6 refinerías, el estimado que se tiene es que funcionan al 30% de su capacidad por la obsolescencia, porque es costoso producir con refinerías tan atrasadas y no se quiere invertir. Eso es el primer cuello de botella. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que reconformarlas, reconfigurarlas. Se está reconfigurando Tula, me parece. No es para aumento de gasolinas. Se están haciendo una planta de coquización, me parece. Pero tenemos que hacer que esas refinerías, esas 6, tengan las tasas de eficiencia que se tienen a nivel internacional. Claro, porque una refinería nueva va a tardar más de 3 años en hacerse, o las 2 que sean. Entonces, a ser eficientes. Sí tenemos que tener la idea clara, el propósito, el proyecto nacional de ser autosuficientes en gasolinas. Al mismo tiempo que se tiene que quitar el componente, el impuesto tan alto que se pone. Una de las condiciones del Fondo Monetario y de todo el aparato de bancos, cada vez que nos prestaban dinero, nos presta, es que México despetrolizara su economía y que nosotros quitáramos el ingreso petrolero que el gobierno siempre tomaba para el gasto corriente. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues el gobierno, pues sí, efectivamente, grandes áreas de Pemex ya las quita, se despetroliza en una parte la economía, pero pues está cargando una cantidad de impuestos enormes a la gasolina. Se le tiene que quitar ese impuesto. ¿Y si esos impuestos ya no llegan a las arcas gubernamentales? Ajá, muy bien. Entonces, cuando tú estableces un programa como el que ha presentado AMLO, en el cual vas a tener un fondo que lo vas a obtener de la lucha anticorrupción, y se hace el cálculo que me parece un tanto complejo, cómo puedes hacer todo ese cálculo preciso
entre 500 mil millones, 300 o 500 mil millones de pesos al año, y de eso vas a partir tú para desarrollar la economía, pues es absolutamente insuficiente, tanto por términos nominales como verdaderos, reales, ¿no? Tú no puedes invertir eso y pensar que vas a levantar la economía. ¿Qué tiene que hacerse? La política de salarios, tenemos que elevarlos. No puede la gente estar viviendo con salarios de ese nivel. No sé, ahorita el cálculo es que casi el 88-89% de la población, de la población empleada, gana menos de 12 mil pesos. 88%, es una cosa, no hay poder de compra, no hay forma de mover la economía. Entonces, se tiene que tener una política de salarios, pero más que definir cuánto va a ganar, si se tiene que duplicar o triplicar el salario, hay que recuperar su poder de compra. Ese es lo importante. Así que si un salario mínimo, como pasaba en los 80s, en el 82, 81, tuvimos el poder de compra más alto del salario, ¿no? Con un día de salario mínimo podías comprar 55 kilos de tortillas, 52 kilos de tortillas, sí, con un día de salario mínimo. Esto en el año 2018, ¿cuántos kilos de tortillas compras con un día de salario mínimo, no? 6, ¿no? No sé, 5. Entonces, ¿cómo recuperar el poder de compra salario? Tienes que elevar la productividad per cápita y por kilómetro cuadrado de esa nación. ¿Cómo vas a elevar la productividad? Tienes que hacer esto. Tienes que tener una fuerza laboral calificada, tienes que tener una base industrial que tienes que proteger, y para esto, para una base industrial, implica también los centros de desarrollo, de investigación científica y tecnológica, porque están directamente involucrados, y tienes que tener una infraestructura además. Estos tres componentes: fuerza laboral, una base industrial. Educación. Claro, ahí va por supuesto, sí. Y tener esta infraestructura son lo que te va a permitir ser realmente una economía industrial. No se va a construir de la noche a la mañana, es evidente, pero tienes que tomar acciones que ya vayan resolviendo los problemas día a día. Por ejemplo, aquí dice este ingeniero, ¿cuál sería el precio de la gasolina? Yo diría, bueno, mejor veamos cómo recuperamos el poder del salario en términos reales, para decir cuántos días de salario mínimo necesito para un litro de gasolina. Un litro de gasolina, punto. Y entonces sí, tiene que haber también, naturalmente, un control de precios en productos básicos. La gasolina, por ser un insumo fundamental de la economía, tiene que tener un precio controlado y fijo. La libre fluctuación no conviene. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos qué ocurre, ¿no? Los vaivenes del mercado. Sí. ¿Cómo un gobierno puede resistir esas presiones que tiene? Así es. Ahora, mira, teniendo todos estos componentes, todas esas incógnitas y variables de la ecuación de la que planteamos del ingeniero Almaraz, me dice, bueno, tenemos un componente importante ahorita del costo de la gasolina, es un impuesto. Sí. También otro costo importante es que estamos amarrados a la fluctuación del dólar, claro, porque hay mucha importación. Luego viene el otro tema. Si le quito impuestos para mantener o estabilizar los precios a la gasolina, entonces ¿de dónde el gobierno va a sacar para todos los grandes proyectos de proyectos sociales que tiene? ¿Por qué? Porque el regalar muchas veces no resuelve la problemática, ¿no? Sino puede agravarla. Te metes en un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso. Sí, aquí el tema yo creo que no se ha querido tocar, y no creo que el nuevo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, lo quiera abordar, pero es indispensable abordarlo. Y pero además veamos, Carlos Ursúa es egresado del ITAM, tengo entendido, ¿sí? ¿No? Entonces tiene una visión un poquito apegada a los esquemas tradicionales, ¿no? Tradicionales que se han venido haciendo. Entonces, ¿cómo podemos pensar en un cambio en ese sentido? Bueno, para poder entender bien lo que está ocurriendo en el país, hay que verlo desde arriba, no desde abajo. Claro. Y arriba lo que está ocurriendo es una crisis sistémica. El sistema financiero entró en una crisis muy aguda, muy grave. No hay un solo banco importante en Occidente, de los grandes bancos, no hay uno solo que no esté en procesos de bancarrota. Es real, ¿eh? No es una postura o mi opinión.
en procesos de bancarrota. Entonces, mientras que ese sistema ya es inoperante, los países tienen que tomar una decisión, tienen que buscar forzosamente una renegociación de la deuda. Eso no se quiere tocar, pero se tiene que hacer. Lo hizo el gobierno argentino con los bonos buitre y ganó. El gobierno de Cristina Fernández ganó las negociaciones y tuvo que haber una quita del 70% de esos fondos buitre que son completamente ilegítimos. Y entonces México tiene mucho que renegociar de la deuda. Basta ver la prensa. ¿Cuánto se pagó de servicio de deuda de enero a mayo? Se pagó un promedio, no tengo ahorita la cifra total, pero sí yo hice mis cuentas, estamos pagando de servicios de la deuda de intereses diarios 833 millones de pesos cada día de interés del servicio de la deuda externa, solamente de enero a mayo. Se pagaron, no sé, creo que del orden de 150 mil millones de dólares, pagamos en 5 meses. Es una carga muy importante, ¿no? Sí, entonces ahí es donde empieza el problema, porque todo se quiere arreglar las cosas, pero no se toca el componente más inflacionario que existe, el componente que más dinero le quita a la economía, que es el servicio de la deuda. Y eso hay que negociarlo, hay que renegociarlo, en términos, por supuesto, de que las naciones no se pueden desarrollar con ese peso que tienen encima. ¿Una solución puede ser la declaratoria de suspensión? Creo que... ¿O no llegar a ese extremo? Creo que no es necesario llegar a la suspensión, a la moratoria. Los bancos es algo que temen, pero no, yo diría de la idea, empiece el país simplemente a sentarse a negociar, en el que México, como lo hizo, como se ha planteado en otros momentos, México simple y llanamente tiene que desarrollarse. Y la deuda externa tiene que estar sujeta, no se puede pagar mientras que el país no tenga una capacidad de volver a crecer. Entonces, aprovechemos que hay no es una debilidad, hay una bancarrota, es que es real. El sistema financiero occidental, al cual los 500 bancos acreedores de México están en severos aprietos. Es el momento de decir, señores, ustedes están muy mal, están quebrados, y también estamos quebrados nosotros, así que vamos a tener que negociar. Y aquí viene la parte de que la infraestructura que se puede empezar a trabajar puede venir a través de bancos de fomento, que no se tienen en México, desgraciadamente hay que crear un banco de fomento, y hay que separarlo, hay que separar a la banca en dos, la banca de inversión por un lado y la banca comercial por otro. La banca de inversión no tiene nada que ver con la economía. ¿Tú has ido a algún banco de inversión a cambiar un cheque? Bueno. No, los bancos de inversión solamente funcionan para estructurar unos fondos que especulan. No tienen nada que ver con la economía, ni con la industria, ni con el comercio. La banca que se requiere, la banca mercantil tradicional, esa es la que tiene que respaldar el gobierno. Y de esa banca, tiene que haber una banca de fomento para levantar las grandes obras y aprovechar el que existe una banca de fomento internacional. Una de ellas son los bancos asiáticos, particularmente el Banco Asiático de Inversiones, que están ofreciendo créditos muy blandos para infraestructura. Ahí está el tema de los ferrocarriles, que es uno de los puntos fuertes en los cuales se está empezando a perfilar el gobierno de López Obrador en rehabilitar la ruta México-Querétaro. Muy bien, mi estimado Gerardo, pues como todo se acaba, el tiempo es implacable, se termina el programa, pero yo creo que la temática que se está tocando es muy importante en ese momento, pensando hacia el próximo sexenio. Y bueno, estás cordialmente invitado a que la próxima semana sigamos platicando sobre esos temas. Y ustedes, amigos, manden a nuestros correos preguntas para que bajo ese esquema puedan Gerardo Castillejas dar sus puntos de vista y tratar esos temas tan importantes para todos. Juan Martínez Baloy, te agradezco el apoyo que has dado al programa. Y bueno, nos estaremos viendo aquí frecuentemente. Y muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas Juan. gracias. Y a ustedes, hasta la próxima.